Episodio número 3476. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 30 de junio, la ciudad de Corinto. Avanzando en el marco de esta lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 1. En primer lugar estuvimos viendo la introducción y la parte del sábado. Luego entonces estuvimos viendo la parte del domingo titulada Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Y ayer lunes estudiábamos de Atenas a Corinto. Para hoy, el tema, la ciudad de Corinto. También escucharemos el tercer comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, quien complementará todo esto que estamos estudiando, y también vamos al final del programa a compartir las vías de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a captar el mensaje y a ponerlo en práctica. Que esto sea de bendición para todas las personas que podamos impactar, especialmente nuestros familiares, amigos, entre otros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La ciudad de Corinto. De inmediato se nos invita a leer Hechos capítulo 18, los versículos del 1 al 3, luego Primera de Corintios capítulo 5 del 9 al 11 y Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4 para responder a la pregunta: ¿qué podemos deducir sobre la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios y lo hacemos en Hechos capítulo 18, los versículos del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos capítulo 18, los versículos del 1 al 3. Ahora veamos Primera de Corintios capítulo 5, los versículos del 9 al 11. Os he escrito por carta,
que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Ahora veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 4. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué podemos deducir sobre la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto? Económicamente, Corinto era una ciudad próspera, tenía grandes comercios, era una ciudad con muchas actividades económicas y un lugar donde se podía sostener el trabajo artesanal y el comercio internacional. Moralmente era corrupta, había mucha inmoralidad sexual, había mucha avaricia, había muchas borracheras, conductas abusivas y desordenadas. Y en cuanto a la religión, eran idólatras. No tenían un solo ídolo. Muchos en Corinto creían en múltiples ídolos. Esa es nuestra respuesta. Corinto era un importante centro antiguo, famoso por su próspero comercio. La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y reconstruida por Julio César como colonia romana en el año 44 a.C. Es esta Corinto romana la que aparece en el Nuevo Testamento. En la época de Pablo, Corinto era uno de los rivales de Atenas e incluso la había superado en varios aspectos. Corinto tenía dos puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de su comercio. De hecho, Pablo eligió Corinto por su importancia y su ventajosa ubicación geográfica. A continuación hay una cita del libro Sketch from the Life of Paul, que sería en español El bosquejo de la vida de Pablo. Esta se encuentra dentro del capítulo 11, el Evangelio en Samaria. Noten lo que dice esta poderosa cita. Así se presentó una oportunidad para la difusión del Evangelio. Una vez establecido en Corinto, se comunicaría fácilmente a todas las partes del mundo. Del libro Sketch from the Life of Paul, o en español, Bosquejos de la vida de Pablo, dentro del capítulo 11, el Evangelio en Samaria. Y es sumamente interesante la cita que menciona que Pablo podía llegar a lugares que él no podía llegar fácilmente estando ahí, porque era una capital, era un lugar de metrópoli y donde había mucho comercio, de modo que podría, en ese sentido, llegar a diferentes lugares la predicación del Evangelio. Además, el floreciente comercio de Corinto facilitaría a Pablo su sustento mediante la fabricación y venta de tiendas de campaña, mientras proclamaba el Evangelio allí. Obviamente, la labor misionera en una ciudad grande y rica no está exenta de desafíos. Corinto se caracterizaba por ser el pluralismo religioso, evidentemente por sus numerosos santuarios construidos
en homenaje a deidades como Apolo, Atenea, Afrodita, entre otras, e incluso por el culto a dioses egipcios como Serapis e Isis. Además de esta confusión religiosa, Corinto también era conocida por su libertinaje sexual. Estrabón, geográfico e historiador griego, menciona que había 1,000 prostitutas sagradas dedicadas al culto de Afrodita en su templo de Corinto. Aunque muchos estudiosos ven esto con recelo y relacionan esta afirmación con la propaganda ateniense contra Corinto, la prostitución ritual era común en el mundo antiguo. La inmoralidad sexual era un problema en Corinto como en otros lugares. La idolatría y la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana, y esta triste realidad explica gran parte del contenido de la primera y la segunda carta a los Corintios. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, quien para hoy nos trae el comentario titulado Melting Pot o Plato de Ensalada, parte 1. Por otro lado, Pablo establece bases sólidas sobre el matrimonio, problemas en el matrimonio, firme posición bíblica sobre la idolatría. Había problemas en la idolatría de ofrecer alimentos a ídolos. Y Pablo corrige el desorden en las reuniones de la iglesia, la falta de unidad entre los hermanos. Y lo más importante que el apóstol también establece es que tenían problemas, había falta de amor. Por eso el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 13, el amor ágape. Otra cosa, habla de la ostentación de los dones espirituales y plantea y reglamenta también el uso del don de lenguas y la profecía. Enfrenta en forma rígida que aquellos que negaban la resurrección física de Jesús, afirmando que la resurrección es el pilar de la fe y que la muerte ha sido vencida por el poder de la cruz. Y el apóstol Pablo establece cuál es el significado de la resurrección. Todos estos problemas, así a grosso modo que hemos mencionado, son los problemas que realmente trata el apóstol Pablo con los corintios y que realmente estaban afectando la función de la iglesia, estaban afectando el que la iglesia se desarrollara en medio de esa sociedad problemática. El apóstol Pablo, como pastor, como líder, el apóstol sentía que él era como responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían al Señor, y deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien él había enviado. En esa epístola a los Corintios encontramos consejos prácticos para resolver situaciones complicadas que surgen entre los hermanos de la iglesia y su aplicación a nosotros hoy. O sea, ese mismo contenido que el apóstol Pablo escribe a esas iglesias es para nosotros aplicarlo hoy y ver que en qué medida eso también podía ayudarnos a nosotros a seguir creciendo en el mundo en que vivimos. Y por eso es que hay que entender bien el contenido de la carta para ver cuál va a ser su aplicación. Eso es para el pueblo de Dios actual, ahora. Y por eso que para entender bien la carta debemos observar estos contenidos que hemos visto. ¿Cómo estoy como iglesia hoy? ¿Cómo estoy yo como miembro de la iglesia hoy en día? Y como iglesia, ¿cómo estoy enfrentando los conflictos y las tribulaciones que entran? Pero hoy, al igual que ayer, y como lo estableció el apóstol Pablo, seguimos el consejo de Pablo. La única solución de los problemas en la iglesia, la única solución es estar en Cristo Jesús. Jesús, que es mi Salvador. Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, doctor, por este poderoso comentario, y curioso el dato de lo que menciona de la ciencia de la sociología, de estos dos conceptos de
cómo nos desarrollamos en una sociedad compleja. El primero, melting pot, que traducido sería crisol o crisol de culturas, también se puede traducir como amalgama o mezcla, dependiendo del contexto. Y estas se unen para formar una sola cultura dominante. El otro concepto es el de salad bowl, o traducido como lo hicimos, plato de ensalada. Se compara a las comunidades multiculturales. En el primer modelo de mezcla de culturas se pierde la esencia, como es el caso del peligro que estaba enfrentando la iglesia en Corinto. También, en este caso, en el otro modelo, el modelo de ensalada, se conserva la individualidad. Aplicando estos dos conceptos, entonces, de la iglesia de Corinto, Pablo sabía la mezcla que había, y al ser Corinto un centro cosmopolitan, una ciudad portuaria, ejercía una fuerte influencia pagana, la cual había penetrado incluso hasta la iglesia. Debido a la tendencia de esta modernidad, la iglesia se estaba aculturizando. Me acuerdo mucho con esto que menciona usted de la culturización, de que hoy en día no debemos dejarnos aculturizar, no debemos dejar que el enemigo nos quiera borrar la identidad. De hecho, tengo un tema de una serie juvenil llamada Sometidos a Jesús en la serie, pero el tema específico que abordo en esta parte sería el de sometimiento o aculturación, donde menciono el asunto del peligro que estamos, porque hoy en día también se está tratando de aculturizar a la iglesia, especialmente a los jóvenes. Así que definitivamente debemos imitar a Jesús, y este ha de ser nuestro afán. Se hace entonces la pregunta final. En su actividad misionera en Corinto, Pablo se enfrentó al desafío de una sociedad idólatra y licenciosa. ¿Qué desafíos de la cultura actual pueden dificultar la predicación del Evangelio? ¿Cómo podemos superarlos? ¿Y qué diferencia existen, si las hay, entre Corinto y las ciudades actuales? Desafíos de la cultura actual para predicar el Evangelio. Tenemos el relativismo moral, y es donde la idea de cada uno es la idea que tenemos cada uno de tener la verdad. También existe la hipersexualización de la sociedad. Los medios sociales y entretenimientos normalizan los estilos de vida que chocan con los principios bíblicos. Tenemos también materialismo y el consumismo. También está la distracción digital, el uso excesivo de información y entretenimiento reduce el tiempo de reflexión espiritual. También tenemos la indiferencia espiritual. Y es que, a diferencia de Corinto, hoy no rechazan activamente el mensaje, pero simplemente lo consideran irrelevante. ¿En qué se parece nuestra cultura a la de Corinto? En idolatría. Hoy nosotros idolatramos el dinero, el éxito, placer, entre muchas otras cosas. En la normalización de conductas inmorales. Hoy las cosas malas las llamamos buenas. Influencia cultural que cambian la mente y los valores. Y la necesidad de una transformación espiritual. Ahora, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia nuestro tiempo del tiempo de Corintios? Ahora hay menos idolatría religiosa visible, pero hay más invisible, la tecnología, el consumo, entre otras cosas. La diferencia, ahora hay mayor acceso a educación e información. Ahora tenemos más libertad religiosa que en muchos lugares antes. Y también ahora el cristianismo ya no es desconocido
como lo era en el mundo griego. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que aunque las culturas cambian, el desafío del Evangelio sigue siendo el mismo: compartir a Jesús en medio de una sociedad que no lo conoce o que lo rechaza. Pero como Pablo, estamos llamados a ser fieles y valientes, confiando en el poder de Dios. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude a entender que los problemas que tuvo Corinto también lo tenemos hoy en nuestra comunidad. Ayúdanos a enfrentarlos. Ayúdanos a seguir hacia adelante, así como Pablo, fiel y valiente, porque sabemos que tú pelearás nuestras batallas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, miércoles 1 de julio. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. El libro de Hechos, capítulo 18, los versículos 9 y 10. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes Los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.